Gracias a todos por su tiempo. Como comenta Majito, vamos a hablar acerca del tema de Wi-Fi 6. En Sama Wi-Fi somos un centro autorizado de aprendizaje del CWNP. Precisamente es un organismo que se encarga de preparar a todos los ingenieros en el campo de las redes inalámbricas en diferentes ámbitos, desde la parte de diseño, seguridad, y hoy con esta cuestión del Internet de las Cosas, pues también tiene algunas certificaciones desde ese lado. El día de hoy, hablando acerca del Wi-Fi 6, vamos a hablar de tres principales cuestiones abordando este tema. La cuestión de la evolución del estándar como tal, sus características y los desafíos que también nos vamos a encontrar en esta adopción de esta generación de Wi-Fi. Como sabemos, la evolución del Wi-Fi comenzó hace ya más de 20 años. De hecho, la creación del estándar data de 1997, en donde justamente el estándar 802.11 no pasó a ser verificado y publicado en 1999 con esas revisiones y algunas enmiendas que se hicieron en el estándar, y precisamente hoy es increíble que haya pasado tanto tiempo en esta evolución y todos las mejoras que se han hecho en este estándar y todo lo que ha pasado durante este tiempo, no solamente hablando de las enmiendas principales en función de las tasas de transferencia, sino también enmiendas que han tenido que ver con la parte de seguridad, con la parte de roaming y con diferentes aspectos que cubre precisamente las redes inalámbricas. Hoy justamente estamos hablando de también una evolución en el sentido hablando de la parte del Wi-Fi Alliance, que pues es uno de los organismos que se encarga de certificar precisamente los productos. También hemos visto que a lo largo del tiempo habíamos estado utilizando el estándar como tal para denominarlo 802.11, 802.11a, 802.11b, hasta llegar al 802.11 AC, y a partir de ahí pues se dio un giro completo precisamente en el sentido de tener una nueva nomenclatura pues más clara también para fines del usuario final y abordarlo desde el tema de generaciones, ¿no? Entonces estamos viendo, por ejemplo, el estándar original tal cual en su creación como 802.11, se conoce como la generación Wi-Fi 0, de ahí el Wi-Fi 1, que corresponde a la parte de la enmienda B en el estándar, el Wi-Fi 2, que corresponde a la enmienda A, que funciona en 5 GHz, el Wi-Fi 3, que corresponde a la particularidad de estar utilizando precisamente también OFDM en 2.4 GHz y que el estándar se llama 802.11G. La generación 4, precisamente en donde hubo bastantes mejoras en el estándar, tanto en la capa física como en la parte de control de acceso al medio, y que creo que fue uno de los pues enmiendas que más explosión causaron en toda esta parte de los dispositivos y la parte del Wi-Fi, que es el 802.11n, que ya hablaremos más adelante pues de esas mejoras que son las más considerables. El Wi-Fi 5, la generación 5, precisamente hablando de 802.11ac, que ahí se vieron tanto dispositivos de la ola 1 y de la ola 2, denominados AC Wave 1 y AC Wave 2. Y ahora, pues con toda esta revolución del estándar 802.11 con la enmienda AX, que todos hoy día conocemos como Wi-Fi 6E, pues vienen precisamente muchas mejoras en la cuestión del estándar, y pues también se empiezan a aterrizar de mejor manera algunas que ya se venían arrastrando de enmiendas anteriores. Entonces, durante estos más de
de 20 años hemos visto una evolución considerable en todo este ámbito del estándar y sus enmiendas, que pues constantemente han ido mejorando el cómo usamos y el cómo vemos hoy las redes inalámbricas. No solamente la evolución del Wi-Fi como tal la hemos visto desde el punto de vista del estándar, sino también la adopción de este estándar y de las redes inalámbricas en todos pues, nuestros ámbitos de vida, también nos han llevado a una evolución en cuestión de los fabricantes ofreciendo, pues no solamente lo que ya venían ofreciendo dentro de su portafolio. Vemos que algunos fabricantes orientados a la parte de seguridad, a la parte de redes, Ethernet, ¿no? Pues vemos que también adoptaron y hemos visto toda esta transición de los fabricantes adquiriendo soluciones de infraestructura Wi-Fi. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente la red inalámbrica, las redes inalámbricas se han conformado como pues redes primarias, ¿no? A lo largo de toda esta evolución y a lo largo de toda esta transición del estándar y mejoras, perdón, pues que nos han permitido eh, evolucionar y adoptar todas estas tecnologías. Dentro de esta evolución hay dos aspectos, ¿no? O al menos nos vamos a centrar en dos de los aspectos que nos van a dar pie a entender justamente hacia dónde va dirigida la parte del Wi-Fi 6 o estas mejoras, ¿no? Que se vienen en el estándar. Los dos aspectos de los que vamos a estar hablando precisamente son la parte de cobertura y toda esta evolución de las redes inalámbricas en sus inicios, para aquellos que tuvieron la oportunidad de pues, experimentar toda esta transición, toda esta evolución, pues se dieron cuenta que la parte de las redes inalámbricas en aquellos momentos solamente se pensaba en zonas de cobertura, es decir, dónde ofreces el servicio de red inalámbrica, en dónde tienes habilitado ese servicio. No era una red obviamente primaria, la demanda del Wi-Fi no era tanta, había menos demanda, la adopción pues también era reservada, eh, no había tantos dispositivos clientes en aquellos ayeres de los que pues pudieran demandar la conectividad vía inalámbrica. En aquel entonces solamente eran laptops que estaban habilitadas con, incluso no tenían integrada la tarjeta inalámbrica, se utilizaban tarjetas en aquel tiempo PES-en-CIA, que precisamente eran las que permitían la conectividad inalámbrica para esos dispositivos clientes. Y por otro lado, pues tampoco había tantas aplicaciones a soportar, ¿no? Una vez que se conectaba el usuario con su dispositivo cliente, en este caso con su laptop, pues no pasaba de conectarse para enviar correo, para navegar en algunos sitios, o hacer algunas cuestiones de revisión de archivos o algo a través de su VPN, ¿no? Por ejemplo, que también ese es otro aspecto que ha evolucionado considerablemente porque algunos que no vivieron esa transición, pues se les hará extraño que anteriormente las redes inalámbricas, en esos momentos de los que les estoy hablando, de sus inicios, pues la mayoría de las redes inalámbricas estaba de modo abierto, ¿no? Estaban abiertas, el usuario pedía un lugar en donde se pudiera conectar y precisamente el mecanismo de seguridad provisto pues era el cliente de VPN que traía el usuario, se conectaba con su cliente de VPN y a través de ese cliente de VPN pues hacía la conectividad hacia su empresa, utilizaba los recursos, pero de una manera segura, ¿no? Entonces también vean
de qué tiempo les estoy hablando y por qué es que partí con este tipo de aspectos dentro de esta evolución. A medida de que esto fue transicionando a no solamente tener la parte de cobertura, sino cuando empezaron a evolucionar las enmiendas dentro del estándar, a ofrecer mayores velocidades, porque generalmente dentro de toda esta evolución, el otro aspecto en el que nos hemos preocupado es la parte de obtener mejores tasas de transferencia. Y por ende, pues la capacidad de las redes inalámbricas también ha incrementado. Entonces, a medida de que también la evolución de estas enmiendas en el estándar, como fue el tema de G y A, que ya tenían tasas de transferencias de 54 megabits por segundo, pues a partir de ahí también se logró una mayor demanda. La adopción del Wi-Fi pues también empezó a ampliarse, se empezó a convertir no solamente en una red opcional, sino en una red primaria, y tendencias precisamente como la parte del Bring Your Own Device y hoy día el Internet de las Cosas, pues han permitido también que la cantidad y la infinidad de aplicaciones que fluyen a través de estas redes de acceso, pues también permitan esta evolución y que sobre todo demanden mayor capacidad, mayores velocidades, mejores características. Entonces, por eso es que tomé como punto de inicio estos dos aspectos dentro de esta evolución. Ahora, dentro de esta evolución de las redes inalámbricas y de estos dos aspectos que son la cobertura y la capacidad, pues vemos que vienen relacionados también con dos conceptos, lo que es el alcance o la cobertura de la celda y la parte de las tasas de transferencia, que a partir precisamente de lo que fue la enmienda N, pues aquí en el slide podemos ver algo que se conoce como MCS, que son los esquemas de modulación y codificación, que precisamente se empezaron a detonar porque no solamente ya se hablaba de un aspecto en el sentido tal cual o como base de tasas de datos, sino había otros aspectos que me permitían hacer una combinación de características y poder obtener diferentes tasas de transferencias dependiendo de uno u otros aspectos. Pero también vemos que dentro de esta gráfica se puede ver que conforme más nos acercamos a esa celda de cobertura, pues mejores tasas de datos también podemos obtener, ¿no? Entonces creo que también es importante hacer notar que hay una relación pues muy importante entre el área de cobertura y las tasas de datos que podemos obtener. Ahora, dentro de esta evolución, también la tasa máxima de datos teórica, porque veremos que es muy diferente hablar de tasa de datos teórica versus la capacidad real de la comunicación inalámbrica, algo que se conoce como throughput. Precisamente es el tráfico TCP que ya se habla de datos útiles dentro de esta ancho de banda teórico, ¿no? Aquí en esta gráfica tal vez se preguntarán, oye, pero es que estás considerando nada más a lo más como 4 gigabits por segundo. Claro, esta gráfica es solamente para dar una idea acerca de cómo vino evolucionando, si ustedes se pueden percatar desde el Wi-Fi 1, que pues ya estaba hablando de cuestiones como 11 megabits por segundo, hacia transiciones como Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, que pues son 54 megabits por segundo, de ahí hacia N, ¿no? Que dependiendo, ya les decía, de varios aspectos como el channel bonding, los spatial streams, esta cuestión de MIMO, el shortcut interval, etcétera. Otros aspectos pues ya se consideraban teóricamente que podían llegar hasta 600 megabits por segundo. Entonces, esta gráfica que yo les estoy mostrando aquí es solamente para dar un ejemplo en cómo ha ido transicionando la parte máxima en la tasa de datos teórica
hasta lo que hoy tenemos ya hablando como gigabits por segundo en el sentido de Wi-Fi 6, ¿no? Claro, con la configuración más óptima de AX, pues estaríamos llegando a tasas de pues más o aproximadamente de 10 gigabits por segundo o más, dependiendo de este tipo de configuraciones y los parámetros que pues dependen de todo esto, ¿no? Ahora, otro aspecto importante es hablando acerca del tema de cómo vamos a pasar, cómo vamos a transmitir todos esos bits de datos, ceros y unos, cómo los vamos a interpretar. Sabemos que durante esta evolución del estándar, pues hemos ocupado algo que se conoce como modulaciones para poder representar pues esos ceros y unos, que pues no es otra cosa más que los datos, ¿no? Que queremos transmitir o recibir en la parte de la comunicación. Pero esto se debe a esquemas de modulaciones complejos como QAM. Y si ustedes pueden ver en la gráfica, pues también existe una dependencia de que para poder interpretar pues más símbolos, más datos, pues yo necesito tener una buena relación señal a ruido. Y justamente cuando estamos hablando de esa parte es que también empezamos a contemplar las cuestiones de diseño. Sabemos que dentro de las mejores prácticas de diseño y que muchos fabricantes recomiendan, pues un nivel óptimo de RSSI es el que nos va a dirigir a poder interpretar estas modulaciones y entender todos estos ceros y unos. Entonces, no debemos de perder de vista esto porque aún con estas tecnologías nuevas dentro de la enmienda del 802.11, o sea, de las enmiendas que se de esta evolución, pues no debemos de perder de vista que se necesita forzosamente buenos niveles de señal para poder interpretar estos símbolos, ¿no? Y sobre todo estar por encima del ruido que puede estar provocado por fuentes de interferencia y que pueden afectar la transmisión, ¿no? ¿Cuáles son las mejoras más sobresalientes en el estándar respecto a esta evolución? Bueno, como les decía, a partir de la enmienda N se vinieron bastante revolución en toda esta cuestión del Wi-Fi. Términos como MIMO, ¿no? Empezamos con MIMO 2x2 y hoy día estamos hablando de MIMO 8x8. También con toda esta cuestión del MIMO se empezó a utilizar la parte de spatial streams, ¿no? Cadenas de radio para precisamente utilizarlas a la hora de la comunicación. Términos como en la parte de Wi-Fi 5, ¿no? Beamforming, transmit beamforming, que precisamente permiten una mejor gestión y comunicación entre el access point y los dispositivos clientes en la cuestión de mejoras pues de transmisión. La parte de channel bonding, que no es otra cosa más que unir canales precisamente para tener mejores anchos de banda. Estábamos hablando anteriormente de channel bonding de 40 MHz, hasta hoy precisamente empezamos a hablar de channel bonding de 160 MHz. Entonces la evolución se ha visto considerable en ese aspecto también. A la hora de transmitir cómo utilizamos la frecuencia, también a nivel del dominio del tiempo, cómo la utilizamos, pues estos métodos de transmisión como OFDM y ahora con OFDMA, pues también nos han traído bastante evolución en esta parte, ¿no? Ya habíamos hablado en el slide anterior la parte de esquemas de modulación como QAM, en donde a partir de la enmienda N hablábamos de 16 QAM, pero ahora con AX hablamos de 1024 QAM. Y otro de las mejoras que también veremos es la parte de multi-user MIMO. Ahora, hablando acerca de las frecuencias,
porque, bueno, la parte de las leyes de la física y todo eso, pues son inquebrantables, ¿no? Entonces, hemos visto que a lo largo de esta evolución seguimos utilizando las mismas frecuencias, 2.4 GHz y 5 GHz, ¿no? Para las diferentes generaciones que ustedes pueden ver. Y no es hasta ahora, con Wi-Fi 6, que pues se abre un nuevo espectro en la parte de 6 GHz y es a lo que conocemos como Wi-Fi 6E. Esto es bueno porque se abren 1200 MHz más para la parte de Wi-Fi. Como pueden ver ahí, están contempladas tanto las frecuencias de 2.4 y 5 GHz y en la gráfica inferior, pues aparece los 1200 MHz destinados para la parte de 6 GHz, ¿no? En Wi-Fi. Obviamente, pues esto va a depender de cada organismo regulatorio o dominio regulatorio, pero pues básicamente viendo esto y como siempre usamos la analogía de en la parte de capacidad, para tener más capacidad necesitamos más canales, pues podemos ver que 2.4 solamente 3 canales, en 5 GHz más de 20 canales, obviamente dependemos de la parte del dominio regulatorio y el uso o no uso de canales de DFS, ¿no? Y bueno, pues vienen estos desafíos en la parte de 6 GHz para ver cómo se va a autorizar por cada dominio regulatorio. Eh, y bueno, ahora llegando al tema puntual de las mejoras en Wi-Fi 6, debemos de saber que el Wi-Fi es un medio de comunicación half duplex. Los usuarios estamos tan acostumbrados y sobre todo el usuario final está tan acostumbrado a la parte de Ethernet, ¿no? Que a manera de que se ha venido adoptando el Wi-Fi como una red primaria, pues no se logra ver la diferencia entre uno y otro. Pero con ese concepto en mente de que el Wi-Fi es un medio half duplex y de que toda esta evolución ha tenido que ver con tasas de transferencia, aumentar esas tasas de transferencia y las velocidades a las que operamos en Wi-Fi, pues pensamos que es todo. Pero ¿cómo logramos darle vuelta utilizando las mismas frecuencias, utilizando el mismo método de acceso al medio que durante todos estos más de 20 años ha seguido utilizando? ¿Cómo podemos eficientar la comunicación en el Wi-Fi? Entonces, a partir de esta generación de Wi-Fi 6, lo que se piensa es cómo eficientar esa comunicación. Y precisamente las mejoras que vienen en Wi-Fi 6 van orientadas también a darle la vuelta a ese tema del half duplex, porque solo podemos atender a un usuario a la vez. Pero ahora, aterrizando todas esas funcionalidades y características que se han venido con las enmiendas como MIMO, como Beamforming, eh, con MUMAIMO. Ahora, ¿cómo hacemos un conjunto de todas esas características y cómo las aterrizamos para mejorar, para dar un desempeño ideal y que precisamente el estándar pues cumpla con esa parte del high efficiency que se ve en la parte de la capa física o como se denomina el estándar, ¿no? Hoy día Wi-Fi 6, o 802.11ax, o Physical Layer High Efficiency, que son las diferentes formas de llamarlo. ¿Cómo es que llegamos a eso? Bueno, para empezar, el cómo utilizamos los mismos canales, claro, salvo ahora que empezamos a utilizar la parte de 6 GHz, pero estamos utilizando hoy día las mismas frecuencias 2.4 y 5. ¿Cómo utilizamos ese mismo medio, esas frecuencias, de una mejor manera? Entonces, hay una variante de OFDM, que ahora es OFDMA, en donde se convierte en un uso de frecuencias para atender a múltiples usuarios.
se va a subdividir el canal de una manera más eficiente, utilizando algo que se conoce como Resource Units, para que en el mismo dominio del tiempo podamos atender a diferentes usuarios. ¿Cómo? Pues justamente utilizando estos Resource Units, utilizando y subdividiendo el canal o los canales de una mejor manera. Obviamente, aunado con todas estas funcionalidades como es el beamforming, el multi-user MIMOs, y como les repito, todo está orientado a darle la vuelta a esa parte del half duplex y poder atender a múltiples usuarios a la vez. En la parte de la mejora que se traía desde Wi-Fi 5 del Transmit Beamforming, pues es una parte para supervisar las transmisiones uplink, downlink, siempre y cuando el AP pues controle el medio y esa comunicación para que pueda formar esa matriz de comunicación y ver de qué manera se conecta mejor o se comunica mejor con todos los clientes, ¿no? Evitando precisamente incluso las interferencias entre ellos mismos. El multi-user MIMO, igual, se denomina, está utilizando pues todo ese arreglo de antenas y de spatial streams que ya veníamos hablando desde la enmienda N. Ahora se está aterrizando con un concepto adicional que es sacarle provecho a esos spatial streams, a esas múltiples antenas, y sobre todo también en conjunto con la parte del OFDM para atender a el OFDMA, perdón, para atender a múltiples usuarios. ¿Cómo? Ocupando precisamente los diferentes spatial streams a la hora de transmitir esas señales. Por otro lado, existe otra característica que se conoce como el BSS coloring, ¿no? El color de BSS, que va a ser un elemento de información precisamente en las tramas de administración, que nos va a indicar y que nos va a permitir diferenciar el tráfico entre conjuntos de servicios conocidos como BSS, ¿no? Lo que nos va a permitir afrontar esas cuestiones en donde APs transmitiendo a lo mejor en el mismo canal, pues luego se logre distinguir en la comunicación con los clientes de dónde proviene esa transmisión. Y finalmente, otra de las características importantes en esta parte del estándar es algo que se conoce como Target Wait Time, que va a permitir el eficientar también aquellos. Sabemos que una de las cuestiones del Bring Your Own Device y del Internet de las Cosas, pues traen más dispositivos que requerirán de un mejor desempeño en la cuestión de ahorro de energía. Entonces, en enmiendas anteriores, los dispositivos despertaban en intervalos, en diferentes intervalos de tiempo, para revisar si había información que les pertenecía. Hoy día, con estas cuestiones del Target Wait Time, el ahorro de energía va a ser más eficiente porque los equipos van a despertar en el momento exacto. Ahora, claro, es muy difícil en solo 30 minutos hablar más a fondo de todas estas características, de algunas otras características que vienen en paralelo, pero bueno, es conocer más acerca del Wi-Fi 6 y darles ese preámbulo, ¿no? Para todos aquellos que estén interesados en conocer más. Pero también el Wi-Fi 6 va a ofrecer algunos desafíos y hoy quisiera nombrar 3 de los desafíos que podemos tener más latentes hoy día. Uno es la falta de entendimiento por parte del consumidor de cómo funciona el estándar. Por eso es importante que nosotros que estamos inmersos en este mundo nos capacitemos día a día, que sepamos cómo opera, las características, las funcionalidades y que podamos trasladar esa información a manera de un buen explicarle al consumidor o usuario final. Porque es una de las principales desventajas. Ya les decía, estamos tan acostumbrados a trabajar con la parte de Ethernet que pensamos que el Wi-Fi es de la misma manera. Otro de los desafíos es precisamente la falta de dispositivos clientes que vayan a la par con dicha evolución. Y esto es algo muy importante, ¿no?
Por otro lado, la apertura y la adopción de la banda de frecuencia para lo que les decía del Wi-Fi 6E. Entonces, si partimos del primer punto, que es el entendimiento del estándar como tal, sabemos que el protocolo o la manera de comunicación en el Wi-Fi es algo que se conoce como Carrier Send Multiple Access, pero es Collision Avoidance, a diferencia de Ethernet, que es Collision Detection. Pero el control de acceso al medio es muy diferente en la parte de Wi-Fi y, como decíamos, lo que buscamos en toda esta evolución de las enmiendas y hoy más con la parte de Wi-Fi 6 es la eficiencia. ¿Cómo lograr darle la vuelta a todo esto si seguimos utilizando el mismo protocolo de comunicación? Y algo que hay que entender bien en este estándar es que esas tasas de datos teóricas, por eso es teórico, porque ese es el ancho de banda sin contar la parte de todo el overhead que causa un método de acceso como lo es el inalámbrico, que es un método de contención por el medio. Entonces, dentro de ese método de contención o de competencia para ganar la oportunidad de transmitir, pues encontramos que la mayor parte eh, de datos útiles, pues no lo dan en esta gráfica, ¿no? Porque hay tramas de administración y hay tramas de control precisamente para contender por el medio y mantener esa sincronía de comunicación. Ahora esto, pues, se va a ver afectado por la cantidad de clientes que se vayan conectando al mismo medio, ¿no? Entonces es importante saber que es muy diferente tasa de datos teórica versus tronco. Y eso es algo importante del entendimiento del estándar. Por otro lado, como decíamos, el otro desafío que tenemos es cuántos clientes compatibles existen hoy día, viéndolo desde el punto de vista de dispositivos y qué características soportan, porque podemos ver que los fabricantes están siempre preocupados por ofrecer los mejores productos, la mejor línea de productos que soporten la mayor cantidad y que estén acorde a las certificaciones del Wi-Fi Alliance que permitan utilizar y explotar todas esas características que mencionamos anteriormente, ¿no? Pero todavía es corta la lista de dispositivos clientes que soporten pues AX, que soporten más Spatial Streams, que soporten MIMO, que soporten también las enmiendas que tienen que ver con el roaming, con la parte de seguridad, ¿no? Que hoy también, vamos, no es el tema, pero bueno, WPA3 pues también se convierte en una certificación paralela pues a todo esto, porque va a ser mandatorio la parte de mejor seguridad para este tipo de redes de acceso, ¿no? Entonces es importante que los diseños de hoy para la implementación de redes inalámbricas pues tengan que ver con cuáles son los dispositivos cliente a los que voy a soportar y el tipo de aplicaciones. Y aquí pues nos encontramos también otro desafío porque al final de la historia tenemos ambientes que tienen que soportar dispositivos legacy, ¿no? Entonces hay que mantener eso presente. Y finalmente, pues el otro desafío que mencionamos era la adopción y en el caso de puntual de hablando de AX o Wi-Fi 6E, pues va a ser la aprobación esas bandas adicionales de frecuencia, ¿no? Cada organismo regulatorio en cada dominio, en cada país, pues tiene que consolidar las bases para poder adoptar y aprobar esas frecuencias de las que se habla, ¿no? Podemos ver ahí en la imagen, de acuerdo a los que ya adoptaron la tecnología, qué frecuencias han adoptado, aquellos que apenas están considerando. Y vamos, en el caso particular de México, pues ahí les dejo la liga en donde pueden investigar un poquito más
Obviamente nosotros aparecemos que ya lo estamos considerando, que estamos considerando pues todo ese rango del que hablábamos y pues vamos a ver cómo avanza precisamente esta adopción.